Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la comparativa definitiva entre Java y JavaScript para todas aquellas personas que no saben muy bien en qué tecnología especializarse, y en este caso te voy a contar desde mi experiencia, dado que yo he trabajado profesionalmente con ambas durante varios años, y vas a poder saber perfectamente cuál es el mercado al cual va dirigido cada una de estas tecnologías, sus desventajas, sus ventajas, también su ecosistema, cómo puede afectarte o no dependiendo también del tipo de persona que seas y también al tipo de proyectos que te interese poder trabajar, junto con algunos casos de empresas conocidas. Entonces espero que en este vídeo te quede todo muy claro y te sea de una gran utilidad. Si es así, puedes darle un like, suscribirte, compartirlo y dejarme un comentario al respecto con qué te ha parecido. Así que nada, vamos a ello. Muy bien, y en el primero de los puntos vamos a estar tratando precisamente cuál es el ecosistema o por lo que está pensado cada uno de estos lenguajes o son más usados a día de hoy. Principalmente, los usos principales de Java son el desarrollo backend empresarial, es decir, empresas que ya son bastante más grandes, consolidadas, como pueden ser precisamente todo el sector de la banca, de los seguros, del retail, también de los servicios que son, por ejemplo, IoT, es decir, la tecnología que pueden ser, por ejemplo, las rumbas o otro tipo de robots, o también si tenéis, podríamos decir, la casa domotizada, es decir, que es una casa inteligente, todos estos servicios, ¿vale? Que es IoT, principalmente como están en sistemas que son robots y hay que embeberles un sistema por dentro, normalmente suelen ser por Java. Esos son en los que más van a destacar posiblemente en el futuro, pero de momento en eso estamos, junto con aplicaciones Android nativas, que en este caso suelen ser algunas un poco más antiguas, dado que a día de hoy lo que se utiliza principalmente es Kotlin, pero igualmente Kotlin trabaja sobre la JVM y no deja de ser prácticamente igual que Java, solamente que más moderno y simplificado. Aparte de esto, también en los sistemas distribuidos, como vienen siendo todo el tema de los microservicios, para tratar precisamente cuando hay múltiples instancias de microservicios, trabajar con lo que vienen siendo unas arquitecturas enfocadas a eventos. Todo esto es obviamente en grandes empresas, ¿vale? Porque son sistemas donde tienen una alta complejidad y también por ser proyectos muy grandes y requieren una serie de estándares, es en lo que se suele utilizar Java para darle esa fiabilidad. Aparte mencionar de que obviamente comparándolo con JavaScript, Java es un lenguaje compilado, ¿vale? Porque se compilan las clases luego a bytecode, pero que es también interpretado porque luego eso lo interpreta la JVM, ¿vale? Es una mezcla curiosa, pero lo importante es que hay que compilarlo, lo cual le da alguna serie de ventajas, sobre todo en procesos matemáticos y al tener las variables definidas, dado que es un lenguaje altamente tipado. Y esos serían los puntos principales. Por el otro lado, tenemos JavaScript enfocado principalmente al desarrollo web frontend, ¿vale? Aunque a día de hoy, con la salida de Node.js, se puede utilizar en todos lados, ¿vale? Que al final es el entorno de ejecución para JavaScript, pero originalmente y para lo que estaba pensado es para el desarrollo web frontend, ¿vale? Luego también destacaríamos precisamente en aplicaciones, obviamente que son interactivas, que requieren mucha interactividad con servicios como pueden ser, por ejemplo, los típicos sistemas de mapas, por ejemplo Google Maps cuando se ve, u otros que requieren más interactividad todavía, pero en definitiva que no son aplicaciones para mostrar contenido estático. Es aquí donde brillaría precisamente JavaScript. Luego también, como ya hemos dicho, experiencias de uso dinámicas, y aunque estos son sus principales puntos en los que más destaca, que es el frontend, como ya hemos dicho, también se puede utilizar en otros sistemas como puede ser precisamente el backend, donde destaca principalmente por su capacidad de manejar múltiples peticiones, dado que tiene un loop para manejar la asincronía y los procesos de entrada y salida muy bien en ese aspecto. Y aunque claramente este lenguaje no está tipado, ¿vale? Ese sería el punto negativo que yo le podría dar en la parte del backend. Sí que es muy rápido y muy utilizado en sistemas serverless, donde por ejemplo no tienes un servidor como tal, sino que tienes por ejemplo
código en funciones, las típicas lambdas de AWS, ¿vale? Aquí es donde sí que podría estar siendo muy destacado para procesos que son leves o ligeros. Aquí destaca. Como hemos dicho, esto es interpretado directamente por los navegadores originalmente, aunque ahora también por Node.js, y por eso también se pueden hacer aplicaciones Android, aplicaciones con sistemas como React Native u otro tipo de aplicaciones híbridas al respecto para los móviles. Entonces, viendo que prácticamente todas pueden hacer de todo, pero está más enfocado JavaScript obviamente en la parte del frontend, vamos a pasar a ir viendo más puntos al respecto de cada uno de estos. Muy bien, y en los tipos de trabajo, lo que tenemos principalmente para los perfiles de Java y en lo que se va a enfocar hoy en día, dado que ya se están modernizando todos los sistemas antiguos y ya se está haciendo una buena separación precisamente entre el backend y el frontend. Obviamente antes se utilizaba JSP, es decir, Java Server Pages, que es en las cuales tú con Java podías ejecutarlo directamente en el navegador, tenías sus propias páginas con lógica y mezclabas backend y frontend con Java, lo cual no tenía sentido, eso era bastante infernal y por eso se ha separado, y lo que tenemos principalmente donde sí que destaca Java es en el desarrollo backend. Entonces los perfiles suelen ser ingenieros de software, backend developers, llamadlo como queráis, pero en definitiva gente enfocada al desarrollo backend, normalmente en un sector empresarial o en desarrollos Android de aplicaciones que también pues lo hayan requerido. En este caso para las aplicaciones Android, como sí que era algo bastante más general y estándar, sí que podemos encontrar mucha más variedad en ese tipo, dado que no estén solamente tan enfocados al tipo empresarial, pero en definitiva para lo que más va a destacar es en un perfil de backend, y es en donde nos vamos a enfocar, que es precisamente en este canal en lo que más se ve, precisamente Java en el backend con desarrollo moderno. Luego, por otro lado, en los perfiles de JavaScript, lo dicho, desarrollo frontend, especialistas en el UI, UX, que no tiene por qué estar precisamente enfocado, dado que al final la experiencia del usuario va por otra rama. Esta gente no debería ni siquiera de poder saber obligatoriamente estas tecnologías, dado que es más maquetado con otro tipo de herramientas, pero en el caso de que lo sepan siempre es un plus y puede ir relacionado al final, pues como está relacionado con el frontend, puede ir de la mano y se puede pedir, y de hecho lo piden mucho, sobre todo en referente a pequeñas empresas. Lo típico que te piden una persona que te haga la página web, que sea también un especialista en el diseño de interfaces y que te haga de todo, ¿vale? Eso es algo que suele pasar, pero tenéis que tenerlo en cuenta, por eso lo englobo en este punto. Luego, aparte, como ya hemos dicho, que existen estos, es precisamente el desarrollador full stack que te hace el frontend, el backend, ya también si sabe de UI, UX y de paso te hace cosas muy concretas él mismo, pues mejor que mejor, pero al final va enfocado en ese aspecto. Obviamente si hacemos full stack ya cogemos tecnologías como puede ser a lo mejor Next.js, o separarlo precisamente el front y el back tú mismo, pero todo trabajando en JavaScript. Al final va todo eso de la mano. Igual que para el desarrollo móvil, lo más típico es utilizar aplicaciones Java de Android nativo, aunque ahora también han estado destacando mucho precisamente el utilizar JavaScript con React Native o aplicaciones híbridas a costa del rendimiento que es menor obviamente en JavaScript con React Native que con el propio Java, dado que está enfocado precisamente con esto porque es lo nativo, pero igualmente sigue siendo muy válido. Así que vamos a pasar a ver más puntos al respecto. Muy bien, y en las tecnologías asociadas a cada uno de ellos, para que te vayas haciendo una idea que podemos encontrar, por ejemplo, en el ecosistema de Java, lo más típico va a ser precisamente utilizar el framework de Spring, ¿vale? Spring junto con, en este caso, módulo de Spring Boot, ¿vale? Que no es lo mismo. Esto sería el core de prácticamente todas las aplicaciones modernas hoy en día con Java, dado que facilita muchísimo todo lo que viene siendo las configuraciones, el uso, luego también de cara al mantenimiento, del control de las dependencias. Todo lo simplifica muchísimo, todo el mundo que lo aprende pues en ese aspecto facilita mucho a lo largo de todo el proyecto y te da una serie de ventajas increíbles a la hora de trabajar.
con Java una gran independencia y por eso precisamente destaca tanto con los microservicios, dado que cada aplicación de Java puede tener un sistema, bueno, que es de hecho que lo tiene un servidor Apache Tomcat para poder manejar peticiones HTTP y demás él mismo en cuanto se inicia, y lo hace bastante autosuficiente. Luego también podríamos tener otras tecnologías como es precisamente Hibernate a la hora de poder manejar todo lo que tiene que ver con relaciones de base de datos, ORMs, que precisamente eso, para poder manejar tus entidades de Java y pasarlas a base de datos, que esto destaca especialmente con los procesos SQL, ¿vale? Es decir, en las tablas relacionales, en que también se puede igualmente con otras tecnologías como es NoSQL, ¿vale? Pero aquí Hibernate en lo que destaca es precisamente con las bases de datos SQL, que además es lo que más se suele utilizar y es lo que está más adaptado a esto, pero bueno, hay alternativas. Luego tendríamos también, por ejemplo, Maven como un sistema gestor no solo de dependencias, sino también para manejar el ciclo de vida de la aplicación. Luego otros, por mencionar, la gente que trabajase en Android pues tendría que utilizar Android Studio, que ese es básicamente el IDE especializado para ello, y sus otras tecnologías. Luego también para poder hacer test unitarios, integraciones, etcétera, hay otra dependencia muy clave que está altamente utilizada por todo el mundo, que es JUnit. JUnit 5, la versión más moderna, para poder hacer test de tu código y validar que funciona correctamente, que te lo van a pedir básicamente en todos los lugares donde trabajes, y también te lo reconsejo porque te da una fiabilidad de que no te estás cargando tú el código por accidente. Luego también otras herramientas como pueden ser Jenkins, se utiliza como un sistema de pipelines de CI/CD, es decir, Continuous Integration, Continuous Deployment, que al final se encarga de ejecutar alguna serie de tareas automatizadas cuando, por ejemplo, tú subes código, que se ejecuten automáticamente tus tests de Java, de JUnit, y con eso tú puedas ir haciendo validaciones y en caso de que vaya bien, pues hacer otra serie de procesos como subir de versión el proyecto de Java, desplegarlo, etcétera, lo que sea necesario en ese aspecto, ¿vale? Por el ecosistema de JavaScript tendríamos sobre todo enfocado más que nada en frameworks de todo tipo, de dependencias, como puede ser para el frontend React, Angular, Vue.js, hay muchas alternativas, ¿vale? Al final esos serían los tres grandes en lo que se refiere al frontend, pero si nos centramos lo que vienen siendo en otros como puede ser el backend, tendríamos Node.js, Express, luego también hay otros como puede ser Nest.js, que se parece a Spring Boot, y en definitiva hay otra gran variedad. Si nos centramos en la parte del frontend, al final son todos muy parecidos, que al final se encargan de tener más o menos un DOM virtual, es decir, toda la parte del HTML y demás, que tengan ellos su propia capa para la hora de manejarlo y manejar los estados de la aplicación, que al final es como tener cargados, pues eso, objetos dinámicamente cuando entras en la página y tú los vas modificando y alterando conforme la experiencia del usuario lo requiere. Ese es un poco el punto general, pero lo dicho, ya depende de cada uno de ellos. Luego, otras tecnologías que suelen ir de la mano, bueno, en el caso de que utilicemos base de datos, lo dicho, SQL con Java es el que más destaca notoriamente, ¿vale? Para hacer bases de datos como puede ser PostgreSQL, MySQL, Oracle Database, esos sistemas sobre todo empresariales más antiguos, son con los que más destaca, porque os lo he dicho, en este caso para estar muy optimizados para Java con Hibernate. En cambio, por ejemplo, MongoDB destaca mucho a la hora de utilizarlo con JavaScript, o no solamente también MongoDB, otros sistemas similares como puede ser DynamoDB, Azure Cosmos DB, en definitiva, que son bases de datos no SQL, que pueden ser documentos JSON, y precisamente los JSON es anotación JavaScript, ¿vale? Entonces claramente está muy enfocado en ello y es precisamente por lo que se utiliza al respecto. Igualmente también se puede utilizar MongoDB con Java sin ningún problema,
y al final todas son interoperables. Lo que pasa es que hay algunas en las que destacan notablemente, como ya estoy haciendo aquí hincapié. Y luego, por ejemplo, en servicios de la nube, tanto ambos como AWS, Azure, Google Cloud, es compatible con todos, ¿vale? Con todos estos, porque al final tenemos que pensar que Java y JavaScript son dos de los lenguajes más altamente utilizados en todo el mundo, ¿vale? Están en el top 5 fácilmente y al final están altamente demandados, y por eso es obviamente que las empresas de cloud, las grandes, tienen sus servicios adaptados al respecto. Entonces vamos a pasar ahora a ver también más puntos al respecto. Muy bien, y precisamente hablando de las ahora mismo ventajas y desventajas que le veríamos a Java. En este caso, algunas de sus ventajas podríamos decir es que es un lenguaje muy robusto y seguro. Un punto a su favor es precisamente es que una vez que la aplicación ya está ejecutándose, que aunque es cierto que como punto negativo decimos que tarda un poco más en desplegarse, sobre todo en sistemas ya que son más pesados, con muchas más dependencias, puede tardar en ese aspecto más una vez que se está desplegando, pero una vez que ya está funcionando es realmente robusta, segura con la JVM, tiene un alto rendimiento, sobre todo en procesos matemáticos, ¿vale? Esa es su ventaja al ser un lenguaje compilado, nos da esa capacidad, sobre todo en procesos matemáticos. ¿Cuáles son precisamente esos procesos matemáticos? Bueno, podrían ser, por ejemplo, manejar grafos, procesos de matemáticos, manejar fechas, todo proceso que pueda ser computacionalmente algo pesado, manejar también muchos objetos, muchas entidades, procesarlos en transacciones. Java está precisamente enfocado en esto. Yo he llegado a trabajar en proyectos, por ejemplo en el sector de la banca, que llegaban a realizar en un proceso batch inserciones de cuánto era, más de 1 millón de registros, juraría que era un montón, era un proceso batch muy pesado que duraba como 16 horas básicamente, era una burrada en hacer millones de procesos de inserciones en base de datos, ¿vale? Con actualizaciones. Entonces, en ese aspecto, ese es uno de los que yo podría decir. También a la hora de guardar miles de entidades de objetos poco a poco, manejando la concurrencia, en ese aspecto también con Java está muy optimizado. Y luego otros casos de uso famosos, pues obviamente cuando utilizas Netflix también tienes aquí un sistema en el que hay un montón de servicios de fondo que tienen que coordinarse. Cuando utilizas Google y necesitas obviamente a lo mejor que te calcule para ir de un punto A a un punto B, pues hay aparte muchos más servicios, pero Java están entre algunos de los que se utilizan. Otro punto a su favor es la independencia de la plataforma, lo que al final puede ejecutarse en Windows, Linux, Mac, etc. Esto destacaba precisamente al principio de todo, hace ya como 30 años, cuando empezó, que era la gran novedad. Hoy en día, con tecnologías como es precisamente Docker, ya ha pasado un poco más por alto, porque al final prácticamente en todos los sistemas así más modernos se dockerizan estas aplicaciones, puedes tener múltiples instancias y se manejan. Entonces en ese punto sigue siendo una ventaja, lo que pasa es que ya pues se pasa un poco más por alto. Y al final, lo he dicho, para proyectos complejos con muchas personas, que al final es un punto a favor, porque además puedes tener una arquitectura, un control y las ventajas que te da tener un lenguaje. Bueno, pues eso, además al estar orientado a objetos te permite hacer cosas mucho más reutilizables y escalables fácilmente. Luego, por otro lado, desventaja, su curva de aprendizaje es mucho más pronunciada desde el momento en el que alguien puede empezar a intentar entender lo que entran haciendo su primera clase del main.java y trata de entender las variables, como todo tiene que estar definido, todo tiene que usar unos métodos concretos. Si te da algún fallo, alguna excepción, ves que hay como un montón de errores en cadena y a veces no te puede quedar tan claro. Entonces, en ese aspecto sí que puede serte algo más difícil al principio, pero una vez que lo vas entendiendo te va quedando todo mucho más claro y al final ayudándote. Pero es un punto que podríamos decir que es una desventaja. Después, su código es más verboso. Hoy en día ya se ha mejorado bastante para que sea mucho más simple al respecto, pero en definitiva el código es más verboso. Necesitas normalmente usar clases que requieren de parámetros otras clases, o etcétera, ¿vale? También hay otras maneras de simplificarlo, precisamente utilizando el patrón builder, que eso se utiliza ya hoy en día un montón
en Java con Spring Boot, pero en definitiva para hacer lo mismo necesitas bastante más código. También a la hora de desarrollar es más lento porque tienes que tener en cuenta precisamente todos estos tipos de factores, pero también hay que tener en cuenta que como se utiliza en aplicaciones más robustas y seguras es precisamente por esto, porque el desarrollo es más lento, te tiene que quedar todo más claro, etc. Y en algunos puntos es menos flexible a la hora de poder desarrollar o tratar algunos puntos, ¿vale? En definitiva, al ser como es el lenguaje y al ser como es todas sus, vamos a decir sin más, su forma de trabajar, pues es más rígido, las cosas como son, pero claro, es precisamente por eso por lo que luego te da la robustez y la seguridad. No puedes tener una cosa sin la otra, si no sería demasiado perfecto, todo el mundo estaría utilizando Java sin dudarlo y el resto ni lo tocarían, ¿vale? No es el punto, pero bueno, ahora vamos a pasar a ver más al respecto. Muy bien, y ahora las ventajas y desventajas que podemos decir de JavaScript. Lo que sí que podemos decir de primeras es que es bastante más fácil de aprender en algunos puntos, ¿vale? En lo que se refiere a la sintaxis es bastante más accesible de acceder a los principiantes, dado que no tienes que escribir ni puntos y comas, ni tienes que poner el tipo de la variable que es, no existen tantos tipos, ¿vale? Como te puedes encontrar en Java, de que si int, integer, que eso al final es un primitivo, luego la clase que lo envuelve, el integer, que si big, decimal, ¿vale? Hay luego también, por ejemplo, las listas, array list, ¿vale? Hay una gran variedad de tipos de datos en Java que en este caso en JavaScript no existen, están mucho más simplificados y que por eso precisamente para alguien que está empezando de primeras es más fácil. No requieres tener tampoco una clase de inicio pura como es el main de Java, sino que los archivos de JavaScript en este caso, pues si por ejemplo tienes un HTML y lo apuntas con JavaScript ya lo tienes, o con Node.js lo mismo, lo ejecutas directamente. Entonces esto es más fácil. El punto que se le podría complicar a algunas personas es precisamente entender la asincronía de JavaScript, ¿vale? Y luego entender precisamente las promesas, que eso es algo muy típico de que tú haces un proceso que al final es asíncrono, como es una petición HTTP, y hay distintas sintaxis para hacerlo, desde el async await, o por ejemplo también ir encadenando métodos de que una vez que se haya procesado hagas tal función y luego tal función, ¿vale? Etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo, pero eso es lo que más de primera le puede parecer difícil a alguna persona. No obstante, para el desarrollo típico de principiante de hacer condiciones y poco más, es mucho más fácil de entrar, ejecutar y hacer tus cosas, y más gratificante en ese aspecto. Luego aparte, su desarrollo es bastante más rápido, tanto el prototipado como los despliegues, etcétera, es bastante más ágil, dado que al final el lenguaje no requiere compilado, ¿vale? Se interpreta constantemente. Entonces, en este punto no hay ningún tipo de duda, a no ser que, por ejemplo, ya estés utilizando otras cosas como pueden ser los frameworks, y los frameworks al final tienes que hacerte una build con todo el código, que al final eso es sencillamente minificarlo para que ocupe menos, pero en condiciones del código puro, normal, básicamente tanto el prototipado como el despliegue, puramente porque como es interpretado, pues ya está, no tiene problemas, se desarrolla más rápido, es más difícil que te equivoques, etc. Luego también te da una gran versatilidad, tanto para el front como para el back, se puede utilizar hoy en día, como ya hemos dicho. Entonces al final es un lenguaje para toda la vida tecnológica, aunque sí que es cierto que, dado que se utiliza en todos los lados, hay un montón de gente que utiliza y tiene un montón de dependencias y no lo tienen todo tan estandarizado como es precisamente en Java, que tú en Java tienes Spring, Spring Boot, Spring Data, Spring Batch, Spring no sé qué, hay un Spring para todo se integra muy bien con Spring porque al final son módulos que parten del módulo base del Spring Framework, etc. Aquí no, aquí hay uno que cada uno lo hace de su padre y de su madre, todos distintos a veces. En otras sí que tratan precisamente de que sea compatible, pero en definitiva cada uno hace lo que quiere, van haciendo cambios cada menos tiempo, obviamente, pues lo que tiene no es tan robusto y seguro como se espera de una aplicación de Java, etcétera. Pero bueno, partiendo de el ecosistema y el lenguaje puro, es más versátil, así sin más.
Luego desafíos, precisamente, bueno, el tema de la seguridad, el tema de buguearlo también puede ser más complejo, dado que como no están definidos los tipos, te pueden llegar a venir pues otros tipos de información que tú no esperas. También que el tipado sea dinámico puede provocarte fallos que luego tú tampoco esperas. En definitiva, estos son los problemas que tiene pues que el lenguaje no es tipado y que te dará algunos problemas. Pero bueno, todo es asumible y al final tiene pros y contras. Así que pasemos a ver más puntos al respecto. Muy bien, ahora en los salarios y demanda laboral. No os dejéis tampoco llevar mucho por estas gráficas y estos números, dado que al final realmente lo que me interesa, que no sé hasta qué punto lo veis aquí abajo, es al sector al que hace referencia en cuanto a la demanda laboral, ya sea empresarial, las startups, las finanzas concretamente, ¿vale? O para la gente full stack, haciendo así unos rangos un poco más generales. Vamos a hacer la diferenciación para entornos precisamente del sector empresarial, así a grandes rasgos. Sí que podríamos decir de que en algunos aspectos pues precisamente Java destaca, o puede ser sobre todo ya en puestos más seniors, donde como hay más demanda de gente que trabaje con Java con múltiples años de experiencia, estamos hablando de grandes empresas, de media puede estar algo por encima respecto a lo que vienen siendo otros trabajos en JavaScript, porque al final es eso. Cuando quieres a un perfil muy especializado en uno de estos lenguajes que tienen tantos años de recorrido, ¿vale? Java tiene 30 años, pues al final hay una demanda y él sube más el precio de esta gente. Además de que, lo he dicho, hay más gente que se le solicita en estos sectores empresariales concretos. En cambio, si nos vamos a las startups, de hecho, yo bajaría esto mucho más, ¿vale? Las startups, Java no suele ser una opción normalmente para nada, sino que la gente lo que hace, obviamente, es hacer lo típico con JavaScript de tener un framework full stack con Next.js, o separa la aplicación del front y el back, pero están todas en JavaScript o TypeScript para que les quede claro. Entonces incluso aquí yo bajaría todavía más Java, y en definitiva aquí lo que destaca por goleada es startups, ¿vale? Ya sea que vosotros queráis empezar una o que otros lo suelen hacer, suele haber un conjunto ya de dependencias o de frameworks que se encargan principalmente, que lo han creado enfocado a este tipo de proyectos, sobre todo hoy en día típicos proyectos de IA que veis que todos se parecen mucho, las interfaces hacen más o menos lo mismo, pues tienden a haber sido creadas con las mismas tecnologías de JavaScript, que además los hacen que se ejecuten en entornos serverless, ¿vale? Que al final es que se ejecuta el código bajo demanda, utilizando por ejemplo lambdas de AWS o cualquier otra cosa, que eso al final es la manera en la que tienen muchas startups de precisamente manejar toda esa carga sin ellos preocuparse. Por eso además se utiliza JavaScript, porque tarda muy poco en ejecutarse, es bastante eficiente en este tipo de aspectos, sobre todo lo dicho, para cuando hay que servir este tipo de información dinámicamente, aquí destaca JavaScript, obviamente. Por el contrario, si nos vamos al sector finanzas, ¿vale? Seguros, bancos, etcétera, yo cambiaría esto, incluso pondría Java quizá un poquito más alto, porque al final todo el sector bancario está hecho con tecnologías antiguas como COBOL y demás, pero la que destaca es Java por goleada, la que más se utiliza, puede que luego también algo de C#, pero en definitiva Java es la que está más ahí. Obviamente hoy podríamos decir que si se están también tratando de modernizar estas páginas o de esta gente, la demanda de gente que sepa JavaScript para el frontend y demás, pues sube, pero obviamente no es tanto como todos los servicios que ya tienen con Java y que necesitan mantenerlos o migrarlos, ¿vale? Yo eso lo noté cuando estuve trabajando precisamente en un proyecto de la banca. Había un montón de desarrolladores backend, obviamente todos estábamos con Java, y yo durante ese tiempo básicamente no vi a nadie del frontend que supiera JavaScript, ¿vale? Entonces, incluso en otros sectores, porque lo he dicho, porque se utilizaba todavía JSP antiguos, entonces no era necesario gente que fuese especialista ahí en JavaScript. Ya depende de cada banco, en cada país,
pero yo por lo que he visto y por lo que he estado viendo, en definitiva, bajaría mucho más aquí JavaScript y pondría mucho más alto Java. Luego, lo dicho, cuando nos referimos a full stack, aquí obviamente también, si tenemos en cuenta quizás full stack de la gente de los bancos, que eso realmente es un full stack, o de gente que te pide de consultoras que sepas, por ejemplo, Java y Angular, eso sí que te lo suelen pedir más de media al final, pues por eso podemos ponerlo así en este punto, que esté más o menos equilibrados, pero realmente subiría bastante más JavaScript, dado que para el full stack es prácticamente el rey indiscutible, dado que está muy bien integrado para el front y el back, todo en JavaScript, y es lo que más suele tirar mucha gente. Obviamente hay otras tecnologías como PHP con Laravel u otros frameworks, etcétera, pero en definitiva por lo que más destaca es es JavaScript, ¿vale? Tanto front para back. Pero bueno, habiendo visto ya un poco todos estos puntos, vamos a llegar al final. Muy bien, y ahora te preguntarás, después de todo esto, ¿cómo elegir? Bueno, si no te ha quedado muy claro el mensaje, te lo voy a ir haciendo aquí un resumen al respecto de para lo que se suele utilizar cada cosa. Para el desarrollo empresarial, básicamente Java es la opción preferida, sobre todo si te interesa el sector banca, seguros, retail, o si quieres apostar por el IoT también, o porque te gusta sin más el backend y los sistemas distribuidos y altamente complejos. Aquí también destaca principalmente en este tipo de empresas en las que se utilice Java, ¿vale? Esa es tu opción, es por ejemplo la que yo he utilizado, que cambié, y en mi primer trabajo pues fue de full stack, haciendo prácticamente de todo, pero yo quería especializarme en Java y es por eso que me puse a aprenderlo, porque me gustaba más el backend, y obviamente los últimos años llevo trabajando de ello, especializándome cada vez más y no me arrepiento para nada, a mí me encanta y es una opción que me gusta mucho hacer en este tipo de aplicaciones. Después, para el desarrollo puramente web, o si quieres ser frontend, aquí no hay duda, pues aprende JavaScript, y luego también si te interesa incluso llevarlo un poco más por tu cuenta porque quieras hacer full stack, pues es otra opción. En definitiva, para el desarrollo web puro, de que lo involucre todo, pues sí que la opción que te recomendaría es JavaScript. Hay otros lenguajes que también son muy buenos, pero este vídeo va de Java versus JavaScript, así que nos quedamos con ese. Después, aplicaciones móviles. Aquí te diría principalmente de que si quieres enfocarte en nicho, aprendieras más que Java, te diría también Kotlin, pero que son prácticamente lo mismo, ¿vale? En definitiva es la JVM, entonces para aprenderlo y enfocarte en aplicaciones móviles, Kotlin. Para Android, si te interesa Java y lo sabes, pues también en algún proyecto antiguo igual también te cogen al respecto, pero para cosas modernas, Kotlin. Y luego también, si es para el multiplataforma, hay otras opciones más potentes, como es precisamente Flutter, que utiliza otra tecnología que se llama Dart. Te la podría recomendar antes que aprender precisamente JavaScript como multiplataforma aquí para aplicaciones móviles. Pero bueno, si ya sabes desarrollo web con JavaScript y te interesa probar al respecto, pues es otra opción muy válida al respecto y la puedes intentar probar. Al final es cuestión de que evalúes tus intereses personales, el mercado laboral local de tu país, al final como también puede haber teletrabajo, incluso de otros países es una opción, aunque es muy complicado también obtenerlo, sobre todo por las barreras de idiomas y demás, pero de cara a tu país tienes que enfocarte también en lo que hay. Al final no importa tanto qué quiera uno, sino qué quiere el mercado y cuál es lo que tú estás dispuesto a aprender o hacer. Al final no hay tampoco que preocuparse tanto porque Java y JavaScript lo utilizan en todo el mundo, básicamente es de lo más usado, así que no te dará problemas, ¿vale? Combinar ambos lenguajes aumentaría significativamente tu empleabilidad. Si sabes de todo, no tienes ningún problema y puedes especializarte en todos, pero lo dicho, ya depende de ti a qué tipo de sector quieras hacer, a qué tipo de aplicaciones que tienes que esperar también de este tipo de proyectos. Así que nada, ya te dejo a ti que reflexiones y que pienses qué te interesa al respecto. Yo ya te he contado mi camino, cómo me fui especializando hacia el backend con Java y cómo estoy muy contento, y por eso en este canal tienes muchos más vídeos al respecto de Java. Así que nada, ya espero que te haya gustado. Si es así, puedes darle un like, suscribirte, compartirlo.
dejarme un comentario qué te ha parecido y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.